En el vídeo de hoy se analizará la sentencia Costanel del año 1964. Aunque han pasado casi 58 años, esta sentencia sigue estando de actualidad. La sentencia Costanel se enmarca dentro del tema sexto del bloque segundo referido a la Unión Europea. Como siempre, esta presentación me la podréis pedir en formato PDF en la dirección de correo abajo indicada. Para poder analizar una sentencia, lo primero que hay que hacer es identificar a las partes. Pues bien, en la sentencia Costanel nos encontramos con dos partes. En primer lugar, un particular que es Flaminio Costa. Y en otro lugar, la multinacional Enel. Enel es un acrónimo de Entidad Nacional de Energía Eléctrica en Italia. Esta compañía anteriormente pertenecía a la Edison Volta. Pues bien, ¿cuál es el rol de Flaminio Costa? Pues recurre a la decisión del gobierno de Italia de nacionalizar el Departamento de Electricidad. Y como medida reivindicativa, lo que hace es negarse a pagar la nueva factura. Es una factura que era irrisoria, de muy pocas liras, pero es una manera de decir, oye, vamos a comenzar esta batalla judicial por aquí. Y la empresa Enel, la empresa multinacional, pues bueno, pues es la distribuidora de energía eléctrica y de gas y cuyo propietario es el gobierno de Italia. ¿Cuál es el marco normativo? El Tratado de Roma, tratado del 25 de marzo de 1957. A partir de aquí se establecen varios fundamentos de derecho con respecto a este tratado. Aquí vamos a destacar dos. En primer lugar, el artículo 53 que dice que los Estados miembros se obligan a no introducir nuevas restricciones al establecimiento en su territorio nacionales de otros Estados miembros. Aquí Flaminio Costa consideraba que sí que se establecía nuevas restricciones atendiendo a este Tratado de Roma. Y en el artículo 37 dice que los Estados miembros adecuarán progresivamente sus monopolios nacionales de carácter comercial, que eso choca con el poner nuevas restricciones. Por lo tanto, estos serían un poco los argumentos, los fundamentos de derecho que tenía esta sentencia. Esta sentencia supone un antes y después en la Unión Europea y se establece un principio que es el principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Aquí veremos qué es. Pues bien, como primera característica es que pertenece al ordenamiento jurídico de la Unión, es una característica de este ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, que es un mandato al juez nacional. Pues bien, a partir de ahí se tiene que dar una premisa clara, que es que haya un conflicto. Solo es en caso de conflicto. ¿Quiénes son los que están en conflicto? Una norma de la Unión con una norma de derecho interno. En este caso, el juez nacional es el que tiene que aplicar la normativa de la Unión y por lo tanto dejar inaplicada la nacional. ¿Cuál es el fundamento jurídico del principio de primacía del derecho de la Unión? Bueno, pues podríamos definir tres aspectos importantes. El primero, sin primacía de la Unión no existe el principio de aplicabilidad directa y de efecto directo del derecho de la Unión. La sentencia, que esa se fundamenta en la sentencia Van Genen-Loos. Segundo fundamento, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece una serie de competencias y para eso hay que limitarlas. Si quieres atribuir competencias a la Unión, tiene que haber una limitación de competencia a los Estados. Y en tercer lugar, el principio de lealtad. Los Estados miembros no pueden tomar medidas que sean contrarias al espíritu de la Unión Europea, de esos objetivos que marca el Tratado de la Unión Europea. Y para terminar, como he comentado al principio del vídeo, este principio de primacía del derecho de la Unión, que tuvo su origen en la sentencia Costanel hace casi 58 años, pues es un tema de actualidad.
Y los estudiantes, cuando nos enfrentamos a, en este caso, una oposición, pues muchas veces tenemos que estar actualizados. Como suelo decir yo, no llevar los apuntes amarillos. Y muchas veces nos creemos, unas veces acertadamente, otras veces no tanto, que las cosas de actualidad son las que se suelen preguntar. Y este es un tema de actualidad. Os dejo aquí una noticia, habréis oído muchos, sobre el gobierno de Polonia, que declara el Tribunal Constitucional que su constitución está por encima de una norma que contravenga a la Unión Europea. Por lo tanto, pues creo que esta noticia os puede ayudar a relacionar y poner una conclusión. Si os preguntaran la sentencia consta en él, o os preguntaran el principio de primacía, pues poner una noticia de actualidad como conclusión creo que será una manera buena de concluir una pregunta.